Queridos hermanos, empezamos la semana habiendo escuchado el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versículos del 31 al 35. Es esta parábola que también se ha proclamado hace un par de domingos atrás, cuando el Señor nos invitaba a escuchar su palabra y a descubrir cómo el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza, como se parece también a un poco de levadura que fermenta toda la masa. Hablaba a Cristo a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin parábolas para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Estas parábolas que nosotros conocemos bien y que tenemos la gracia de haberlas entendido felizmente porque la Iglesia, quien interpreta la palabra de Dios y nos la presenta, nos la regala cada vez que viene a nuestro encuentro. Pero vale para nuestra vida espiritual, pensando esta semana que empezamos, hacernos la pregunta de qué manera haremos multiplicar y crecer la gracia de Dios en nuestros corazones. La gracia de Dios, que es como una semilla, que no hay que sofocar, que tampoco hay que exponer mucho, se debe alimentar en el corazón sin demasiado deseo de mostrarla delante de los hombres. Esta gracia que hemos recibido el día de nuestro bautismo, por el cual hemos sido hechos hijos de Dios, por el cual hemos recibido la fe, la esperanza y la caridad, esta gracia de Dios que nos ha vuelto agradables ante los ojos del Señor y que a veces, tristemente, por la experiencia del pecado hemos perdido en nuestra vida. Esta gracia que tenemos que buscarla siempre para caminar con Cristo, para vivir con Cristo, para hacer las cosas en nombre de Cristo. Esta gracia que debe ser lo primero a consolidar en nuestra vida espiritual. Cuán fácil es decir yo creo en Dios, pero vivir con Dios, caminar con Él, actuar a la medida de lo que le corresponde a cada uno como hijo de Dios, eso es otra cosa. Siempre me gusta hacer la comparación de cómo se llama aquel hombre que vive en gracia de Dios y aquel que no vive en gracia de Dios. Ciertamente el que vive en gracia de Dios está caminando bajo la mirada del Señor, está transitando los caminos que llevan a la santidad. Por el contrario, aquel que no vive en gracia de Dios, me dirás, es un pecador, sí, pero yo también gusto de decir, es un desgraciado, es decir, aquel que vive sin la gracia. ¿Cuántos hombres caminan por las calles estando en un estado de desgracia? ¿Y cuántos otros tal vez están en una situación de pobreza material, están en un hospital, pero viven con la gracia del Señor en su corazón? Hoy hagámonos esta pregunta: ¿tenemos la semilla de la gracia en el corazón o somos pobres desgraciados? No vaya a ser que vivamos aparentemente frente a los hombres y frente a nuestro propio espejo, aparentando que somos creyentes, que amamos a Dios, que estamos con Él, y nuestro corazón esté todavía esclavizado a algún pecado. Allí donde el pecado está presente, no crece el bien, no crece la verdad. Purifiquemos en este día lunes y a lo largo de esta semana el corazón buscando una buena confesión si nos hace falta, para poder hacer de nuestro corazón y de nuestra alma un campo fértil, donde la semilla de la gracia fermente toda nuestra vida y seamos cristianos desde la A a la Z. Bueno, que Dios te bendiga. Al empezar esta semana, pídele al Señor que esta reflexión te sirva para que examines dónde estás parado, de tal manera que vivas con la gracia de Dios, multiplicando tu vida espiritual en las virtudes y los dones que Dios quiere regalarte y no te quedes en una condición de desgracia. Que así sea, a tus órdenes.